Bueno, en el módulo anterior habíamos visto la generalidad de lo que eran los procesos fermentativos en los distintos alimentos que queríamos conseguir o bebidas que queríamos conseguir. Y ahora vamos a ir un poco al detalle fino de las cosas. Fermentación, volvemos a repetir los conceptos que habíamos dado, son procesos en los cuales las enzimas de un microorganismo, en este caso levaduras, que es parte de la flora micótica total, mohos y levaduras, estos son microscópicos, es decir, no son como los hongos que los vemos a simple vista, sino que son unicelulares. Estos microorganismos convierten una fuente de energía en uno o más productos químicos, que ya sea se pueden utilizar para alimentación o para uso industrial o para uso farmacéutico. Las levaduras, como dijimos, son los representantes más importantes de las llamadas fermentaciones líquidas, sólidas, etcétera, como por ejemplo los lácteos, los yogures y los alcoholes que vamos a obtener en bebidas fermentadas. Y estas levaduras, por supuesto que tienen su eh, función reproductiva, que es por gemación, por fisión y por esporulación. La primera, la gemación, y la tercera, la esporulación, son las más frecuentes, dejando la fisión como una forma de reproducción que tienen muy pocas especies de levaduras. En la gemación, la membrana celular de la célula adulta va a sufrir un estrangulamiento a partir del cual van a ser una nueva célula. A través de esta forma de reproducción se conforman cadenas y en ellas, antes de separarse, cada célula hija produce yemas que van a ser a futuro nuevas células. Y por supuesto que todas las levaduras son distintas. Cada una tiene su particularidad, de acuerdo al producto que nosotros queremos obtener en base a esas levaduras. Por ejemplo, para producción de cervezas se trabaja en especial y por lo general a nivel mundial con un tipo especial de levadura llamada Saccharomyces calvergensis o calvergensis. Entre más seleccionada sea esta levadura, cuanto más pura sea, bueno, nos va a garantizar un producto de mejor calidad y cualidad. No ocurre así con producciones, por ejemplo, de vinos u otras bebidas derivadas, sidras, etcétera, donde participa más de una especie de levadura, como vamos a ver después, incluso levaduras salvajes que están presentes en las uvas. Algunas iniciando procesos, otras finalizando los mismos. Este nombre de Saccharomyces calvergensis o calvergensis es un método de cultivo desarrollado en Dinamarca en su momento por el doctor Emil Christian Hansen de los laboratorios Carlsberg, y de ahí su nombre. Él trabajó con esta levadura con el objeto de buscar una solución a diversos problemas que se fueron presentando en la elaboración de cervezas cuando se usaban distintos tipos de Saccharomyces cerevisiae, que era la levadura original que utilizaban en ese momento para hacer cervezas. ¿Qué pasa cuando hacemos una fermentación alcohólica para producir, por ejemplo, vinos? Bueno, sabemos que a nivel mundial hay un gran número de vinos distintos en cuanto a su calidad, en cuanto a sus características. Hay países como por ejemplo España, Francia, Italia, la misma Argentina, que producen vinos de calidad y que comercialmente en el mundo se destacan, obviamente. Chile, es decir, todos parten de este proceso que vemos en la imagen. Es decir,
procesando uvas, ya sea tintas o uvas blancas, prensándolas, por supuesto, haciendo una limpieza general de las mismas, y esto va a una fermentación alcohólica, un prensado, que va a incluir a las levaduras específicas. Como les dijimos en las placas anteriores, hay dos clases de levaduras que actúan, ya que algunas son silvestres, que se encuentran dentro de las uvas o en la superficie, mejor dicho, tal como se cosechan, y van a ser transferidas al mosto. Y la levadura de vino cultivada, llamada Saccharomyces ellipsoides, que se añade a ese mosto para tratar de refinar la fermentación en sí. La levadura silvestre va a tolerar hasta un 4% de alcohol. A partir de ahí ya empieza a funcionar la levadura cultivada, que tolera mucho mayor porcentaje. Otra de las bebidas fermentadas muy importantes a nivel mundial, como por ejemplo Reino Unido, que es el principal consumidor de la sidra, eh, producto que en Argentina también se produce y de muy buena calidad. Nuestro Código Alimentario Argentino, en el capítulo 13 de bebidas fermentadas, artículo 1085, define la sidra base como aquella bebida que resulta exclusivamente de fermentar alcohólicamente el jugo recién obtenido de manzanas sanas y limpias de uso industrial, con o sin adición del 10% de jugo de pera, que se obtiene en idénticas condiciones que manzana, o sea, sanas y limpias. Esto puede ser fermentado en forma conjunta o separada. Y la sidra en sí, lo otro era sidra base, la sidra en sí es endulzada, la sidra base, endulzada y gasificada. Esto está especificado en el artículo 1085 bis. Las graduaciones alcohólicas mínimas de la sidra base y de la sidra son 4,5 más menos 0,3% volumen en volumen y 4 más menos 0,3% volumen en volumen a 20 grados centígrados respectivamente. Es decir, la sidra base es un poco más alcohólica que la sidra común que bebemos normalmente. Y acá vemos esta imagen simpática de la levadura en donde está prácticamente con una gema saliendo en su borde superior derecho, y todos los procesos metabólicos que la misma tiene o que puede producir. Estamos hablando de levaduras específicas, de procesos específicos, y en todos estos procesos fermentativos, las levaduras metabolizan las hexosas que están presentes en el mosto a través de una glucólisis. La glucólisis anaeróbica nos da ácido pirúvico, piruvato, como sustrato final. En condiciones anaeróbicas, como dijimos, se produce todo lo que es elaboración de sidras, y los productos finales de ese piruvato son etanol y dióxido de carbono cuando ese proceso de fermentación alcohólica termina. El objetivo de todos estos procesos metabólicos, bioquímicos y demás es fundamentalmente mantener un balance de óxido-reducción necesario para que este catabolismo de la glucosa se pueda producir, porque recordemos que va a ser la única fuente de producción de energía de la célula, de la levadura. Por supuesto que durante todo este proceso, las levaduras no solamente nos van a producir etanol y dióxido de carbono, sino otros compuestos secundarios
que contribuyen al sabor en sí de la sidra. Por ejemplo, no hay que olvidarse que hay metabolitos como el ácido sulfídrico que van a incidir negativamente en las características del producto final. Por eso es importante velar por el deterioro de estas bebidas fermentadas. Avanzando en esta capacitación de monitoreo ambiental, vamos a un tema que yo creo que es fundamental, que es un poco el distintivo de toda esta cuestión del monitoreo ambiental de patógenos dentro de la industria alimentaria, cuál es la formación de biopelículas o biofilms. Vamos a ver de qué se trata, quiénes lo producen o por qué se producen y por qué es tan difícil su eliminación. Se ha comprobado que a lo largo de toda esta historia de la microbiología que habíamos empezado a analizar en las primeras placas, eh, investigadores de todo el mundo han encontrado que las bacterias van creciendo de manera distinta después de su adhesión a distintas superficies, pero que en definitiva todas van formando lo que llaman biopelículas o biofilms. Mitchell y Marshall ya examinaron en 1964 los primeros estadios de formación de estas biopelículas por bacterias, diferenciando lo que es la absorción reversible e irreversible. Como ya vamos a ver en el proceso de formación de este biofilms, todas las etapas que la componen. Obviamente que a través de los años, con la llegada de nueva tecnología, del microscopio electrónico y demás, sobre todo el de barrido electrónico, las descripciones de estos biofilms han ido cambiando y las características fundamentales son las que se han mantenido y las que sabemos como para poder enfrentar el problema de qué se trata. Ya vamos a ver que hay superficies que aunque parezcan que no se deterioran, caso acero inoxidable, a veces son las más preferidas, por ejemplo, por Listeria, para anidar y formar una biopelícula que sea resistente. Y en esta figura un poco se resume cómo es esta producción de biopelículas. Lógicamente hay un sustrato que se compone de eh, gérmenes que son viables, a veces no viables, pero que tienen la particularidad de revestirse de polímeros que son hidrofóbicos, de tal forma que rechazan al agua y a la vez han capturado desde la fase acuosa algunos recursos que producen que este sustrato se vaya mejorando, eh, los microorganismos viables que van formando esta matriz han captado nutrientes, van estabilizando su producción, hay una morfología que va mutando dentro de la bacteria para adaptarse a este nuevo nicho y a la vez los detritus, los iones que se van formando y demás van empezando a atacar ese sustrato para poder darle mayor protección a la bacteria en sí. Por ende, vamos a encontrar, como vamos a ver en las diapositivas más adelante, que se forman verdaderas concreciones dentro de las tuberías. Por ejemplo, en la industria láctea se la conoce como piedra de leche o piedra de la leche. El sarro que podemos encontrar dentro de las
de las cañerías galvanizadas y demás, no son nada más ni nada menos que todas estas matrices de biopelículas que en definitiva, como les dije, constituyen nichos que son muy difíciles de erradicar una vez que están instalados. Como ya dijimos, la adhesión bacteriana se divide en dos etapas, la primaria o de atraque y la secundaria o de bloqueo. Y ese proceso de adhesión bacteriana también está controlado por una serie de variables como por ejemplo las especies de bacterias que lo componen, los factores ambientales, los productos genéticos que son esenciales y que forman parte de la misma flora que está colonizando esa vía película, y la composición de la superficie, un punto no menos importante como ya vamos a ver. Muy bien, y junto con esta fotomicrografía de una biopelícula de Listeria, tenemos otro esquema que nos hace comprender mejor la placa que vimos anteriormente. Acá tenemos dos estados de los sustratos. En primer lugar, tenemos en el punto 1, hay, como dijimos, una fase que es reversible, que es estos primeros dos puntos, donde hay una absorción de moléculas orgánicas, un acondicionamiento de la superficie, en donde van a migrar y se van a quedar estacionadas en una adhesión que es reversible toda la flora microbiana que esté por el lugar. Esto nos va a permitir su remoción fácil con un profundo eh, ataque de los sistemas de limpieza y de desinfección, pero si esto sigue progresando, pasamos al paso tercero, donde las bacterias y ese sustrato que se iba formando al principio de moléculas orgánicas se van recubriendo de estos polímeros que van a rechazar al agua. Entonces, este biofilm o biopelícula que se está formando empieza a madurar, pasa al nivel 4 y cuando hay una maduración del mismo hay, como dijimos, una transformación de la célula bacteriana que está completamente, digamos, en simbiosis con este sustrato que la forma, y lo que produce es una liberación de células patógenas al medio. Entonces, si nosotros tenemos nichos, como vamos a ver luego, dentro de tuberías o en la misma línea de producción, a los cuales no llegamos con la desinfección, o bien podemos llegar pero están a lo mejor metidos en lugares que son inaccesibles o que es muy difícil poder eliminarlos de forma definitiva, vamos a tener un problema que va a perdurar en cuanto a ese control que hacemos del monitoreo ambiental, y como les dije, vamos a tener positivos dando en forma muy seguida y va a ser la eliminación muy difícil. Acá podemos ver a la derecha el sarro que yo les comentaba dentro de una válvula, está ocupando prácticamente el 40% del diámetro de esta tubería en este sector, y a la izquierda
una fotomicrografía de esta superficie. Como ven, obviamente esto no hace falta, en este caso en particular, verlo a través de un microscopio. Esto se ve en forma macroscópica, pero fíjense hasta qué punto puede llegar a haber una contaminación que, si bien no se detecta en sus primeras fases, pero cómo puede ir progresando a lo largo de drenajes, a lo largo de tuberías, etcétera. Y aquí, hablando de drenajes, una fotografía que nos expresa un poco todo lo que habíamos hablado anteriormente. La dispersión de los microorganismos y porciones de biopelículas se ve favorecida justamente por las operaciones de limpieza. Aunque parezca un contrasentido, bueno, el aplicar agua a veces a presión excesiva, con boquillas inadecuadas, nos van a generar salpicaduras, aerosoles y toda este sustrato con la simbiosis que ha hecho con los microorganismos, obviamente que al adquirir características fenotípicas diferentes a las células originales, desarrolla también una capacidad de adaptación a aquellos desinfectantes que utiliza la industria. Pueden ir mutando. Y, como marcamos en esta foto, en el círculo rojo, la situación se ve agravada en zonas donde podemos hacer limpieza, pero, por ejemplo, en este piso observamos grietas, encharcamientos con pequeñas fisuras, donde seguramente va a haber un nicho de producción de biopelículas o biofilms que seguramente terminarán contaminando la línea de producción en un futuro cercano, si es que no está ya con una contaminación crónica. Y como estos biofilms o biopelículas no se ven a simple vista, por lo menos cuando están comenzando a desarrollarse, hay una empresa que desarrolló a su vez un test, que es una espuma de color rosado que constituye una herramienta válida también, porque de forma rápida y simple nosotros podemos teñir las superficies como para poder ver la matriz del biofilm. Es decir, en aquellas superficies donde consideramos que puede haber un nicho de producción, porque a lo mejor, como en el caso de las fotografías, son lugares de difícil acceso, de difícil higiene, en donde hay roscas, en donde hay tuercas, en donde hay uñones, etcétera. Bueno, al colocar este producto, como vemos, se tiñe del color del producto en donde hay una matriz orgánica de biopelícula en formación. Esto es sobre todo muy usado en la industria pesquera, en la industria láctea, en la industria cárnica, y con esta técnica rápida visualizamos de manera efectiva esas zonas con presencias de biopelículas y establecemos desde ya un procedimiento específico para su eliminación y su control. Bueno, acá también le mostramos una fotografía en donde macroscópicamente se puede ver ya un enorme desarrollo dentro de una válvula de media pulgada de un biofilm o biopelícula. Es decir, ¿es necesario llegar a esto? Y bueno, habría que preguntarse si a veces el control es exhaustivo, si a lo mejor son lugares donde no se accede muy fácilmente, como vamos a ver después, si hay limpieza en el lugar o los equipos son desarmados para ser eh,
desinfectados e higienizados en forma separada. Bueno, todo esto hace de que podamos tener estos problemas. Y en la placa siguiente van a tener un pequeño vídeo en inglés donde se va a mostrar todo el desarrollo de este tema que venimos tratando de la biopelícula o el biofilm, desde su comienzo hasta su maduración final. Bueno, y cuando hablábamos de deterioro de bebidas fermentadas, tenemos que decir que no solamente la refrigeración es el método óptimo para conservar un producto fermentado. A veces sí, a veces no. La humedad relativa del medio también es importante para que la materia prima de los microorganismos eh, y los microorganismos no se vean alterados. Como vemos en esta imagen, por ejemplo, en una columna tenemos el tiempo en días que puede tener de duración una cerveza X. Eh, si está a 0 grados, en un refrigerador podrá estar prácticamente 2 años tranquilamente sin tener problemas. Una botella de cerveza, si vamos al caso. Ahora, con una temperatura que se acerca a los 20 grados, 18 aproximadamente, 17, 18 grados, que acá nos nombra como una temperatura clásica dentro de una habitación, que puede ser un depósito de bebidas fermentadas. Bueno, fíjense ustedes cómo esa cantidad de días de vida útil del producto ya llega a los 100, 120, 150 días escasos de los más de 700 que teníamos en refrigeración a 0 grados. Ni que hablar, como nos habla aquí esta placa, de un verano californiano, en donde tenemos 30 grados o más de temperatura, en donde la cantidad de días seguramente no llegue a una semana. Ni hablar si está expuesta al sol. O sea, cuanto más aumenta la temperatura, menos son los días de vida útil que va a tener esa botella de cerveza, por ejemplo. Cuando nombrábamos en la placa anterior la necesidad de que la materia prima se encuentre a resguardo de su deterioro, bueno, si estamos hablando de cervezas, la materia prima será la cebada, será el lúpulo, y esto tiene que estar, por supuesto, en excelentes condiciones, primero de mantenimiento cuando hacemos la cosecha del producto y después conservación del producto cuando está en tránsito desde que lo cosechamos hasta que la industria lo necesita para realizar el proceso de fermentación, con lo cual no hay mejor forma de conservarlo, o por lo menos hasta ahora se utiliza así, que los silos. Los silos son ambientes que están cerrados, que están protegidos de las inclemencias del tiempo, que lo protegen del calor, de la humedad, del frío, de las lluvias, y que siempre tratan de mantener una temperatura constante, una humedad baja. Por supuesto que el producto, cuanto menos tiempo esté, es mejor, obviamente. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que si el producto tiene una vida útil determinada dentro de un silo, no podemos tampoco extendernos y el paso debe ser lo más rápido posible. Y entrando un poco más fino en el deterioro de las bebidas fermentadas, hay bacterias, como ya vamos a ver una por una. Las de mayor importancia en la industria cervecera como contaminantes están las familias de las pseudomonas, familias de bacterias alcohólicas, acetobacter fundamentalmente, los lactobacilos, como vimos, Streptococcus, Flavobacterium,
y Achromobacter. Por supuesto que hay otras que son específicas, como vamos a ver en las placas a continuación. Específicamente en cervezas, su deterioro va a ser durante los primeros días de fermentación en el mosto. Vamos a tener Oseubacterium, afnias, ranelas, Enterobacter, Klebsiella, todos estos pertenecen a enterobacterias. Luego, levaduras aeróbicas, Pichia, Dequera, Cándida, entre otras. Y dentro de las bacterias lácticas, las más peligrosas, los Lactobacillus, los Pediococcus, que van a dar producción de diacetilo, y para Micrococcus cristine va a ser el causante de dar un sabor desagradable afrutado. Y un poco en esta imagen les queremos dar como resumen estos deteriorantes, qué tipo de germen va a ser, qué ocurrencia va a tener, o sea, en dónde va a actuar, qué manifestaciones organolépticas van a tener, qué tipo de deterioro vamos a poder observar y qué metabolismo final nos va a dar. Por ejemplo, Acetobacter dentro de bacterias ácido-acéticas. La ocurrencia va a estar en cervezas tiradas como el chop, cervezas en barricas y los famosos biofilms o biopelículas que ya han tenido oportunidad de ver. Las manifestaciones organolépticas que nos da: sabor agrio, sabor a vinagre, un deterioro brumoso, como pueden ver por ejemplo en esta foto de la imagen, es decir, esa cerveza que se ve como con una nube adentro, y es un metabolismo acético, es decir, de ácido acético de vinagre. Por otro lado, tenemos pectinatus, que es otro de los anaerobios obligados, que junto con Megaesfera son los dos principales agentes deteriorantes en cervezas, los malos de la película, de cualquier cervecería, que va a actuar en cervezas bajas en eh, alcohol, es decir, en aquellas cervezas que por lo general no están pasteurizadas, que se encuentra presente en áreas de llenado y en biopelículas, da un olor a huevo podrido en el producto, es decir, con gran producción de ácido sulfídrico, y por supuesto también va a dar una turbidez manifiesta. Por supuesto que hay muchos más en este cuadro, pero les quería nombrar los más representativos para que ustedes se den una idea. Y como dijimos en la placa anterior, dentro de esos deteriorantes de cervezas, el 30% de todos los incidentes de cervezas terminadas y envasadas a nivel mundial, y esto está estudiado y está documentado, pertenecen a los géneros Pectinatus y Megaesfera. De Pectinatus hay tres especies del género asociados a deterioros, como pueden verlos aquí. Son anaerobios estrictos, estropea, como dijimos, aquellas cervezas que no están pasteurizadas, las vuelven turbias, dan una gran cantidad de ácido sulfídrico, ácido acético y ácido propiónico. Por supuesto que, como también dijimos anteriormente, es una cerveza que huele mal, huele a huevo podrido, no la hace apta para el consumo ni mucho menos. ¿Y qué es lo que controla este pectinato? Sobre todo el nivel de alcohol que tiene la cerveza. Cuanto más alto es el nivel de alcohol, por supuesto, más inhibido va a estar. Recordemos que no pasa de 3 a 4% de alcohol, volumen en volumen, para que pueda desarrollarse.
El otro malo de la película es el grupo género Megaesfera, que también tiene 3 especies, afecta como su primo anterior que vimos, las cervezas bajas en alcohol que no están pasteurizadas y también da turbidez, da producción de ácido sulfídrico y da ácidos grasos. Por supuesto que la tasa de crecimiento de Megaesfera se reduce por encima del 2% de alcohol y con pHs por debajo del 4 o 4,1. La temperatura de crecimiento oscila entre los 15 y 37 grados centígrados. Es capaz de crecer con menos de 0,3 miligramos por litro de oxígeno disuelto y su tolerancia a los ácidos amargos del lúpulo es comparable a pectinatus. Recordemos que el lúpulo, con su sabor amargo, es uno de los o de las sustancias bactericidas más importantes que hoy por hoy tiene una cerveza. También dentro de los organismos o microorganismos deteriorantes de estas bebidas fermentadas están lactobacillus y streptococcus. Los primeros, los lactobacillus, son tolerantes a los ácidos, también resisten ese poder antiséptico que dijimos del lúpulo, dan una especie de turbidez sedosa, produciendo ácido láctico, acético, dióxido de carbono, etc. Crecen entre los 11 y 37 grados y es el que más defectos produce en las cervecerías a nivel industrial, sobre todo en aquellas que utilizan métodos de fermentación superficial. Es de difícil eliminación, pero insistimos, se controla todo esto manteniendo higiene y sanitización, limpieza. Las levaduras deben ser puras, como habíamos dicho antes, reduciendo los extractos fermentables residuales, manteniendo el pH bajo, manteniendo una concentración alta de lúpulo. Y los segundos, por ejemplo los Streptococcus, son también microorganismos que ocasionan acidez, ocasionan turbidez y viscosidad. Dentro de las bacterias productoras de ácido acético, tenemos el acetobacter, que son aerobias, que crecen entre 5 y 8 grados a 35 y 40. Fíjense ustedes la amplitud térmica de crecimiento que tienen. Producen ácido acético fundamentalmente de manera aerobia a partir de etanol. Por supuesto que son tolerantes frente a la acidez y a los antisépticos naturales del lúpulo. Son responsables de acidez por ácido acético y, como todos los otros, además dan turbidez del producto y por supuesto no lo hacen apto para el consumo. Bueno, y para terminar con esta parte de microorganismos deteriorantes, volvemos a insistir, ya que microesfera o megaesfera, perdón, y pectinatus son las dos especies que con más facilidad pueden llegar a hacer deterioros, pueden formar biopelículas y demás dentro de nuestra cervecería, como contramedida, una higiene y una sanitización constante y profunda, además de la limpieza mecánica adecuada. Nosotros muchas veces nos centramos en el entorno, pero nos olvidamos o tratamos de no darle mayor profundidad a la limpieza de los equipos. Y además, seguido la limpieza va la desinfección, reemplazo de piezas que estén deterioradas, superficies que estén deterioradas, que es donde va el microorganismo a medrar y a reproducirse. Para estos dos, Megaesfera y Pectinatus, recordemos que al ser anaerobios, son muy sensibles a los biocidas oxidativos, como el ácido peracético, por ejemplo, que es uno de los más recomendables a utilizar
en la industria cervecera y de otras bebidas fermentadas. Finalmente vamos a dar una pincelada sobre lo que son los criterios y los riesgos microbiológicos. Como yo les decía, esto lo van a tener como actividad para desarrollar en el escrito que se les va a hacer llegar, o sea que lo vamos a dejar aquí como un concepto que se entiende cuando hablamos de criterio microbiológico. Para alimentos, define la aceptabilidad de un proceso, producto o lote de alimentos, basándose en la ausencia o presencia o en el número de microorganismos, la investigación de las toxinas por unidad de masa, volumen o área. ¿Qué quiere decir? Que buscando en la bibliografía madre, Código Alimentario Argentino, en todo lo que es la normativa internacional, nos va a decir cuánto es dable esperar de un microorganismo en cuestión en un alimento en cuestión. Por ejemplo, si nosotros tenemos carne molida o carne cruda de bovino, nos va a fijar cuánto debemos esperar de Escherichia coli, cuánto debemos esperar de Salmonella, cuánto debemos esperar de hongos y levaduras por gramo de producto, cómo obtener las muestras, cuántas muestras tomar y la metodología a aplicar para investigar ese patógeno. Por lo tanto, los componentes de un criterio son los microorganismos y las razones de preocupación, o sea, si ese microorganismo es letal o no es letal, si tiene gravedad, si no tiene gravedad, los métodos analíticos a emplear para buscarlo, el plan de muestreo. No es lo mismo decir en una producción de 100.000 latas analizo las 100.000, sino saber qué porcentaje de muestra voy a tener, los límites microbiológicos. Si ustedes ven, por ejemplo, en el Código Alimentario Argentino, en conservas, por darles un ejemplo, les dicen hasta tanto es dable esperar, por ejemplo, hasta 2 unidades formadoras de colonia por gramo o ausencia en 25 gramos, etc. Muy bien, aquí tienen lo que yo les decía, por ejemplo. ¿Qué parámetro queremos ver? Por ejemplo, el recuento de Escherichia coli. Nos da la técnica a utilizar, número más probable por gramo. Y los criterios de aceptación. En el criterio de aceptación, obviamente, tenemos la cantidad de muestra a tomar, mínima, máxima, y en la metodología, el método universalmente aceptado para que se aplique la investigación de ese patógeno en particular. Esto es un poco, digamos, ya más específico del laboratorio, pero se los quería mostrar como para que ustedes tengan una idea de cómo valorizar, es decir, qué saber cuando le hablan de riesgo microbiológico, de criterio, a dónde ir a buscar o qué es lo que tiene que uno medianamente manejar como para dar pie a una investigación. Cuando se establece un criterio microbiológico, se deben tener en cuenta algunos factores de importancia. Por ejemplo, debemos contar con una evidencia epidemiológica de que el alimento que estamos procesando es o puede ser un vehículo o un vector significativo de una ETA, de una enfermedad que el alimento puede transmitir. Además, hay que pensar que ese alimento puede ser susceptible de ser contaminado por patógenos. Además, la probabilidad de crecimiento de esa flora patógena durante la manufactura, durante el almacenamiento, durante la distribución o durante la preparación.
tenemos que tener en cuenta si los factores que vimos anteriormente, extrínsecos, intrínsecos, más el alimento en sí, más nuestro ambiente de trabajo, da una probabilidad cierta de que el alimento pueda terminar siendo vehículo de contaminación. Además hay que tener en cuenta el tratamiento que va a recibir ese alimento antes de ser consumido. Si es listo para consumo o si es un alimento que está semiprocesado y necesita cocción o algún otro tipo de proceso antes de ser consumido por el consumidor final, valga la redundancia. Y por último, tener en cuenta la susceptibilidad de esos consumidores frente a los agentes patógenos potenciales o sus toxinas que el alimento puede incorporar.